Ay, chihuahua, ya sé. No, no. Ay. Voy. Hombre, ahí está. Ahí está, como en perspectiva. Perspectiva. Ahí no. Ahí sí, mira, eso es bonito. No, está hablando. Sí se ve nítido, ¿verdad? Sí. ¿Sí se distingue? Ok. Bueno. Y entonces acá tenemos. Y zoom no puede. ¡Tada! ¿Y para qué queremos la cámara si no hay nadie y nada más está eso? Entonces acá, ¿no? No se ve. No se ve. No sé, ya me espantó. A ver. Ah. Bueno, empezamos en 5 minutos. Arreglado. Por eso hay que capacitarse en herramientas digitales. Ah, no puede ser. A ver a qué hora.
Ya se va. ¿Y ahora? ¿Por qué? No, ahora te va. Pero no vas a estar jugando con nosotros. Bueno, creo que ahora sí ya quedó. No voy a abrir no voy a abrir aquí. Si esto sigue así de lento, yo no voy a estar abriendo la lista acá, porque nada más nos vamos a tardar, vean. Apenas va a la mitad de la rayita. Bueno. Ni reacciona. ¿Qué más quisiera? Ah, no, eso. Ahí está. Bueno. Y lo bonito es que Zoom graba todo eso. Bueno, la materia de comunicación educativa. Vamos a empezar con la. En lo que carga la lista voy a ver lo de la presentación. Y ya se me habían ocurrido la forma de hacerles más amena la clase. Creo que de esta materia ya les dije que ya les dejé todos los recursos, ¿verdad? Sí. En la otra me equivoqué. En esta no se fijaron si me equivoqué en alguna fecha, porque a la anterior le puse 10 de enero y era 10 de febrero. Así está bien. Bueno. También están los materiales reciclados. ¿Sí? Son reciclados porque yo, porque se vea bonito, les pongo el cuatrimestre y el ciclo escolar y el año. Pero pues ya se lo voy a quitar porque por andar haciendo eso no duermo bien. ¿Vale? Para que, ajá, más o menos, para que sepan que les corresponde a ustedes. Ahí está. Venga, hombre. A ver, ahí va. Bueno, pues, ¿qué me cuentan? Estas niñas de ahora. Ah, pues estuvieron bien. Fue una semana de vacaciones en la cual tuve que la Navidad, el Año Nuevo, pues también, bueno, no tanto, porque en el Año Nuevo, como vamos con la familia de mi esposa y son más, yo no tengo hermanos. Yo soy hijo único. No, fíjate, bueno, sí lo intento, pero de hecho, como soy psicólogo, me dijeron, ¿puedes hacer los juegos para el Año Nuevo? Me dijo mi cuñada. Y yo, sí. Y entonces hice los juegos para el año. Y estuvimos entretenidos. Cuando vimos ya eran las 5 de la mañana. Ah, pues unos que encontré. De esos del tipo de 1 minuto para. Ajá. Y sí, estuvieron. Y como mi suegra tiene su negocio, una papelería, pues ella va y compra cosas y pone premios. Algunos de mis sobrinos también hicieron cosas para regalar. Y pues se puso entretenido, la verdad. Y otro de mis sobrinos, por ejemplo, está estudiando para chef. Y le llevamos insumos para bebidas. Y pues se puso de barman. Ahí estaba. Y haciéndole toda la cosa. Y uno, pues, ¿qué le quedaba a uno más que probar?
probar, ¿no? Todo lo que sirviera. Y de repente me dio una cosa que se llama infierno. ¿He probado el infierno? No, no lo han probado. Es una mezcla de shot de tequila, mezcal, vodka y whisky. Ah, sí, pero no es con un traguito. Con una cosita de no sé qué roja y tanto. Y yo dije, le doy el primer trago, le doy el segundo trago y la dejé porque dije, ay, no manches, esto sí está pesado. Y ya cuando me lo acabé le dije, oye, ya se me subió. Y ya que me dan agua mineral. Y así estuve haciendo algunos de los juegos. Pero es que yo me había tomado otra cosa. Está más entretenido por eso el año nuevo que la Navidad, porque en la Navidad así como que, cualquier cosa. Y el resto de los días, pues ayudar a mi esposa a acabar de limpiar, porque pues íbamos a limpiar. En la Navidad, el 25 fueron mis tíos, y recibimos a mis tíos, y también bueno, a mi suegra y a algunos de ellos, de la familia de mi esposa. Entonces también fue el relajo y estar ahí haciendo, no me gusta eso. Pero bueno, o sea, no me gusta por la chamba, pero, y pues descansé, no sé, tal vez un día o dos. No, pues sí me paraba yo más tarde, pero bueno. Ay, perdón. Esta silla, ¿no quieres cambiar? ¿O es la banca? Ya. Ok, pues vamos a empezar. ¿Qué veíamos la clase pasada? No, no es cierto, no hemos visto nada. Pues esta clase, como vamos a empezar ya la sesión a partir de esta semana, ven que la anterior clase que les di, la primera semana la usaba yo solamente para presentación y encuadre. En este caso, bueno, la recomendación es que se puede hacer así toda la semana de encuadre, o si saben que no les va a dar tiempo, tienen tiempo también, pueden empezar con la clase desde la primera sesión. Hay muchos maestros que llegan, se presentan los alumnos y empiezan a dar clase, pero lo recomendable es que se trabaje primero esta parte de los acuerdos, de los lineamientos, las reglas, todo este rollo. En cualquier clase, aunque ustedes lleguen a la mitad de un semestre, digamos ahorita, por ejemplo, tienen una materia, ya llevan un parcial y luego el maestro o la maestra se van y llega otro maestro a sustituirlo. Si ustedes son ese maestro, si ustedes son esa maestra, tienen que hacer encuadre, ¿sale? Si van a la primera sesión del ciclo escolar o del periodo, ya sea semestre, cuatrimestre, bimestre o lo que quieran, tienen que hacer encuadre, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. La primera sesión les es encuadre, la última sesión puede que sea evaluación, ¿vale? O entrega, o revisión, o exposición, presentación, proyectos, eso, o sea, ¿vale? Entonces, cuando hagan una planeación, acuérdense, si tengo 20 semanas, por ejemplo, en realidad tienes 18, y a esas 18 réstale los días feriados, a lo mejor te quedas con 16, y de esos 16 planea 15, ¿vale? Siempre. Se los digo así de buen consejo. Porque luego dices, planeas 20 sesiones y la primera era la presentación y ya me atrasé. O planeas las sesiones y de repente, es que era el 21 de marzo, ¿sale? O vino el Día de Muertos, o todos los lunes, es que me tocó la clase el lunes, y entonces todos los lunes son feriados, ¿no? Y el viernes son de puente, ¿no? Una vez tuve una materia que era lunes, bueno, no es cierto, era una que era lunes, y todos los lunes me tocaba así. Y entonces, pues atrásate el lunes, y el lunes era la de 2 horas, y el otro día era de 1 hora. Y entonces, sí me ponen en todas. Y luego me pasó igual en otro semestre con una en viernes, y tenía yo así varias de la misma, o sea, eran 3 grupos de la misma materia el viernes, y los viernes de repente nada, porque el viernes era de puente, o cosas así. Y entonces, pues ahí ve cómo se ponen al corriente. Sí, pues ahí voy a ver cómo se ponen al corriente. Sí, ya sé, pues es mi trabajo, por eso me pagan. Y lo hago mejor que tal. Bueno, a mí me gusta hacer mi trabajo bien. Por eso me quejo, porque hago bien las cosas. No me gusta quejarme si yo sé que no trabajo bien. Bueno, de por sí me gusta quejarme, ya saben. Pero prefiero que trabajar bien para poder quejarme a gusto, porque no me siento incómodo de quejarme. Bueno, ahora sí. Esta clase es de 80 minutos. Comunicación educativa. Ya llevamos 18. Comunicación educativa 1. ¿Sí? A ver, ¿qué es la comunicación? Vamos a ver. Desde que hicieron la evaluación diagnóstica, hicieron y le hicieron,
Sí, sí la respondió. Dice Ari que sí. Las demás. Entonces me van a hacer como en el otro grupo que dan las dos compañeras también. A ver, vamos a ver quién. Ah, ella y ella, las de siempre. Bueno. Entonces, bueno, contéstenla si no la han contestado. Mientras tanto, no voy a evidenciarlas aquí. Bueno, sí, a ver. Ay, mientras tanto. Ok, vamos a checar ahorita el primer tema de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Por qué la comunicación es importante en la educación y el contexto de la comunicación educativa? Pero antes, quisiera que ustedes mismos me dijeran, ¿por qué creen que es importante la educación la comunicación en la educación? Porque a lo mejor no entendíamos muchos de los temas o de los conceptos de los que queríamos hablar. O como tal, el hecho de no tener una comunicación y partir distintos puntos de vista, y no se sabe y no se quiere aprender, es como la forma de decir, si no lo sé, como que me quedo a medias, entonces no entender eso. Pues es algo como que muy simple, pues cómo te diriges a los niños o cómo te diriges con los papás. O sea, ni siquiera vas a poder hablar correctamente. Cierto, cierto. Incluso con los directivos, ¿no? Para tratar asuntos sobre cómo va a ser la clase, qué línea. Entonces me están diciendo, sí, Que adelante. deben saber utilizar los métodos de comunicación estratégicamente, porque pues, sabemos que en el canal hay de símbolos, de mensajes, y para en la educación, pues no siempre, por ejemplo, un niño de kinder no va a entender a lo mejor algún símbolo, por eso debes de saber qué método utilizar dentro de la comunicación para poder impartir algún conocimiento dentro de la educación, ¿no? Ok, cierto, nada más. ¿Alguien más? También es, bueno, como se dice, como no sé, que ellos conozcan un poquito de también de lo que un profesor puede comunicarse con el explica y tenga ese conocimiento también de que pueda comprender a la Sí, es verdad. Entonces, ustedes me están diciendo que parte del análisis o de la comprensión interna de los contenidos para con esto poder, bueno, además con ellos también puedes transmitirlo a los estudiantes, ¿no? Que es el primer frente de transmisión, los primeros actores a los que vamos a llevar la información. No podemos transmitirles nada si no nos sabemos comunicar. Como les he dicho siempre, ¿no? Bueno, no sé, no recuerdo si lo he mencionado acá, es que luego digo cosas, se me olvida quién se lo digo. Pero yo les digo, y siempre les voy a decir, si yo les hablo en otro idioma, se los he dicho. Si yo les hablo en otro idioma, no me van a entender, ¿verdad? Si yo fuera, o si ustedes hablaran otra lengua y de repente empezáramos a tratar de platicar, pues no nos entenderíamos para empezar, ¿vale? El lenguaje es la fuente o el vehículo principal del pensamiento. Por tanto, es la parte principal que utilizamos para comunicarnos. Por supuesto que nos vamos a comunicar con nuestros ideas de otras formas, de otras maneras. Pero cuando tratamos de enseñar, necesariamente necesitamos expresar lo que queremos enseñar. Y cuando queremos aprender o buscamos aprender algo, necesariamente necesitamos una manera, un vehículo, una forma, un algo a través del que nos pueda llegar la información que nosotros podemos conocer. ¿Han pensado por qué somos diferentes al resto de los seres vivos, al resto de los animales? ¿Vale? En este aspecto comunicativo. ¿Por qué somos diferentes? ¿Cómo es que nos comunicamos diferente nosotros? ¿Qué cambia? ¿Cómo nos comunicamos diferente nosotros respecto al resto de los animales? Nosotros utilizamos palabras, ¿no? ¿Vale? Nosotros utilizamos palabras. Nosotros utilizamos Y palabras. eso como mencionaba sonidos. Sonidos, puede ser. Sí. Ajá. Las aves cantan e identifican los sonidos que hacen, ¿vale? Pero no pueden discernir ideas. Pueden discernir un sonido entre un macho y una hembra, por ejemplo, para aparearse. Pueden discernir entre otros machos, o que sean animales de la misma especie, o depredadores para protegerse, pero no tienen un pensamiento más allá que les permita determinar o
mantener una idea o un concepto el cual pueda ser expresado a través de un lenguaje, que haya un sonido que esté vinculado con una idea, como nosotros. Nosotros vinculamos los sonidos, las palabras, los símbolos, ¿vale? Hasta los movimientos, las acciones, a ideas, ¿vale? Cuando se originó el hombre, y esto los voy a decir porque a lo mejor yo no les doy lingüística, cuando se originó el hombre, ¿vale? ¿Cómo creen que haya empezado la comunicación? Con el ser humano más bien. Señas, por ejemplo, ¿vale? Vamos a matar a ese mamut. Sí, vamos a darle eso, ¿vale? O tú y yo. Sí, ¿no? Si querías encontrar pareja. Y entonces, ¿qué hacía la hembra mujer humana de la especie? No sé, no les voy a decir. No sé, hoy perrean, pero hace muchos años, quién sabe qué hago. Quién sabe qué hubieran hecho, ¿no? A lo mejor algo semejante, podría ser algo semejante. En muchas especies ocurre así, ¿no? Que se ponen así para que les vean, ¿no? El varón de nuestra especie, cuando va de cacería por este acto de reproducirse, pues sale todo, pues no sé, o sea, si hace ejercicio, pues como que sale así con una playerita sin mantas, de repente se pinta el pelo, se pone su tatuaje. Y la chica, pues no sé, se tapa nada más los lugares indispensables y sale a textil también, ¿no? Pero entonces, ha ido evolucionando. A ver, les digo ya bien, sin el ejemplo de juego. Imagínense ustedes, piensen en esto. Llega un ser humano en una migración, uno de los primeros seres humanos en una migración, va caminando y se encuentra con un fruto que no conoce. Y este fruto que no conoce lo ve tirado, ahí está por ahí un árbol de varios de esos frutos, lo encuentra, lo prueba, y entonces toma ese fruto entre sus manos y le dice al otro humano, ra, ¿no? Así, ra, por ejemplo. Y entonces él ha nombrado ese objeto ra, y resulta que es una manzana, por ejemplo. ¿Vale? Entonces la manzana agarra la prueba, ¿vale? Y el otro, como escucha que dijo ra, pues entonces repite ra, ¿vale? Y entonces prueba, o sea, y le hace la seña, dame, ¿vale? Ra, ¿vale? Y el otro dice ra, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces se empiezan a pelear y cuando están ahí ya viendo el que se murió, el que mató al otro, todos están llorando y dicen raja. Sí, pero a ver, piensen, yo les estoy diciendo, es una manzana, ¿vale? Si la manzana la nombras con otro sonido, puede tener otra connotación y solamente tú lo vas a entender y a quien se lo comparte, ¿vale? Y entonces, si después el resto de los humanos de esa tribu tomaban las manzanas y entonces le enseñaban a los niños, ¿no? Ra, y le decían ra, ¿vale? Y los niños iban y regresaban con un montón de ra, ra, ra para todos, ¿vale? Y entonces, cada acción, cada objeto ha sido y se ha ido nombrando más o menos a través de una forma semejante a la que les platico, ¿vale? De hecho, nosotros lo hacemos cuando estamos chiquititos y no sabemos hablar. ¿Lo han notado? Que en muchas familias, está mal, pero en muchas familias el bebé que llega enseña a hablar a los papás y sobre todo a los abuelos. ¿Vale? El bebé nuevo llega y dice, ¿qué será? Quiere agua y dice, guau, ¿no? Y el guau, y te dice, no, dale su guau, ¿vale? Porque quiere guau, ahorita te doy tu guau, ¿no? Entonces, ¿quién está enseñando a hablar a quién? ¿Vale? Perdóname, mi hijito chiquito y bonito, pero el lenguaje estuvo aquí antes de que tú nacieras y estará después de que te mueras. Así que quien tiene que aprender a hablar eres tú. No tienes que venir a enseñar. Ese es uno de los problemas de comunicación que hay, ¿vale? Por eso, acuérdense mucho de esto, si van a trabajar en jardín, ¿vale? Que no pueden hacerle caso a los sonidos raros y guturales que saquen pequeñitos de primero o de maternal, si es que van a eso, ¿vale? Mándenlos a volar y si no te entiendo, no te entiendo y hablas porque hablas. Y si no te entiendo, no comes. Y verás que por comer, hablas.
Punto después, maestra despedida. Escena siguiente, ¿no? Bueno, entonces, me lo dijo mi profe de pedagogía. Bueno. Ocurre así con todo, ¿no? Entonces, por eso les digo. Si decimos manzana, oh, entendemos manzana, apple, entendemos apple. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo se dice manzana? O mela, o masá, ¿vale? Estamos hablando de lo mismo, pero vamos a entenderlo dependiendo también el lenguaje, fíjense, que ocurre y depende del contexto donde nos encontremos. Nos tocó hablar español porque nuestra lengua es español, pero incluso nuestro español se habla diferente que el español que se habla en otro estado. Ya nada más aquí cerquita en Tlaxcala, por ejemplo, no hablan español como nosotros. ¿Cierto o no? ¿Vale? Digo, ¿estoy bien o estoy mal? Y vamos a Oaxaca, un poquito más lejos, o vamos al DF, que ahí hablan otro tipo de español. ¿Vale? Y vamos al centro, vamos a Michoacán, vamos a Querétaro o a Tamaulipas, por allá se empieza a hacer otro tipo de español. ¿Vale? Nunca han visto, por ejemplo, me da mucha risa un pedacito de un sketch de Franco Escamilla que dice que los del centro o los de, bueno, no recuerdo de qué estado dice, pero los del centro hablan para arriba, ¿vale? Y los del DF hablan para abajo, ¿sí? Entonces, tienen una pequeña distinción en la forma de hablar. Pueden distinguir cómo habla un argentino que cómo habla un colombiano. Y no nada más por las palabras, porque utilizan palabras muy específicas, pero también por la forma en que pueden expresarse, ¿vale? Entonces, surge así esto, cuando tú tratas de enseñarle a los demás de tu tribu, a las demás personas, ¿vale? O a alguien, lo que utilizas es la comunicación, ¿vale? Vas a comunicarte siempre. Y lo que hacemos, o el primer acto de enseñanza que realizamos en el colegio, en la escuela, es el equilibrar la cultura, es el hacer que lo primero que debes de conocer es la cultura que te rodea, porque en esa cultura se supone que te vas a desenvolver y para eso te tienes que adaptar, y para adaptarte te enseñan lo que deberías de saber mínimamente para desenvolverte de forma correcta en la cultura y la sociedad en la que te encuentras. ¿Sabes? Por eso aprendes a contar del 1 al 10, por eso aprendes que el Día de Muertos, por eso aprendes que el 21 de marzo es el Día de la Madre, etcétera, etcétera, y aprendes varias cosas que a lo mejor dices, es que siempre vemos lo mismo en la escuela. ¿Han notado que siempre se revisa lo mismo? ¿Han notado que, por ejemplo, de primaria, de primero a sexto, ves lo mismo, nomás que le ponen un poquito más? ¿Vale? Estaban los aztecas y llegaron al islote y agarraron el águila y la serpiente, ¿no? Y luego estaban los aztecas, ya en segundo, ¿no? Dirigidos por ¿cómo se llama este señor? Huitzilopochtli los mandó, pero el que los llevaba era, bueno, por orden de nuestro señor, ¿cómo se llama? Nuestro señor del sur, Huitzilopochtli, iban a buscar la tierra prometida, ¿no? Iban a buscar el lugar para asentarse, y llegaron y se colocaron y empezaron a conquistar a todos, ¿no? Y ya llegas a tercer año de primaria y te enseñan un poquito más. Ya es que estaban los aztecas, también estaban las otras tribus, y ellos conquistaban a estos y a estos y a estos. También estaban los mayas. Y entonces en cuarto ya es otra cosa, en quinto y en sexto ya sabes un poquito más. ¿Sale? Bueno, a veces sabes casi lo mismo, pero sí ya ok, lo hacemos a través del lenguaje. Todo eso lo hacemos a través de la comunicación, a través del habla. Bien, vean. A ver si lo encuentro. Híjole, a mí qué bueno que se me ocurre hacerlo cuando tengo la computadora. Vamos, primer material multimedia, qué interesante. ¿Qué fue primero? Dice esta pregunta, ¿el habla o el pensamiento? Y este es interesante, ¿el pensamiento o el habla? O el verbo y la gallina. Vamos a ver.
Funciona. Andiamo, cosa. La pregunta de este video fue propuesta y votada por nuestros benefactores de Patreon y YouTube. Puedes volverte miembro donando desde $0.50. Solo tienes que darle clic al botón Espérame porque no se ve así. de nuestro canal de YouTube o acceder a patreon.com/. Y votar temas, recibir saludos y acceder anticipadamente a algunos de nuestros videos. En la novela ficticia 1984, el régimen autoritario gobernante decide eliminar todas las palabras que vayan en contra de su ideología con el objetivo de limitar el pensamiento. Si se eliminara la palabra injusticia, ¿las personas no podrían pensar que algo es injusto? ¿Nuestro lenguaje determina nuestro pensamiento? El filósofo Wittgenstein escribió: "Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo". Por otro lado, Shakespeare dice que ¿qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa olería igual de dulce si tuviera otro nombre. Para él no importan las palabras que usemos. El lenguaje no limita ni los pensamientos ni los conceptos. Las rosas huelen igual en todo el mundo. Entonces, ¿el lenguaje solo expresa lo que pensamos o pensamos con el lenguaje? ¿Qué fue primero, el habla o el pensamiento? La respuesta podría parecer obvia. Sin pensamientos no habría nada que comunicar y no habría necesidad de un lenguaje. Pero no es tan simple. Quizás has escuchado que los Hopi, un pueblo nativo americano, no tienen una palabra para tiempo y por lo tanto no entienden el concepto. Esta idea se le atribuye al determinismo lingüístico de Benjamin Lee Whorf. Se le conoce como hipótesis Sapir-Whorf a la idea de que el lenguaje determina el pensamiento, algo muy similar a lo que se plantea en la novela 1984. Luego resultó que las ideas de Whorf no eran acertadas. Los Hopi, aunque no tienen una palabra para tiempo, sí entienden el concepto y usan diferentes expresiones para decir que algo pasó o va a pasar. Imagina que repartes dulces a dos infantes y a uno le das más dulces que a otro. Quizá no conozcan la palabra injusticia, pero se darán cuenta que algo no está bien. La ausencia de una palabra no quiere decir que la idea no exista en nuestra mente. Existe otra hipótesis llamada relativismo lingüístico que propone que el lenguaje influye en algunos aspectos del pensamiento, que por cierto no nos referimos a la programación neurolingüística, de la cual no hay evidencia científica y está catalogada como una pseudociencia. En un estudio a hablantes alemanes e hispanos se les pidió describir una llave. Los alemanes usaron términos como dura, pesada y dentada, mientras que los hispanos la describieron como pequeña, bonita y reluciente. Llave tiene género masculino en alemán y femenino en español. Los adjetivos otorgados en cada idioma parecen concordar con su género. ¿El lenguaje entonces sí influye en el pensamiento? ¿Eso quiere decir que el lenguaje surgió primero? Para Jean Piaget, el pensamiento era primero. Él decía que los niños se desarrollaban mentalmente y después integraban el lenguaje a esquemas mentales preconcebidos. El contemporáneo de Piaget, Lev Vygotsky, pensaba que el lenguaje y el pensamiento eran sistemas independientes y que a los 2 años estos sistemas convergen y se retroalimentan. El pensamiento se volvía verbal y el lenguaje racional. Más recientemente, Chomsky propone que Muy importante. A ver, otra vez. Aquí hay algo muy importante. era primero. Él decía que los niños se desarrollaban. Y ayer, esto lo van a ver y se van a hartar. Primero, dice, ¿desarrollan qué? Pensamiento. O sea, las ideas surgen desde dentro y te hacen identificar lo que hay afuera. Un bebé, cuando somos bebés, los observamos, empezamos a captarlo, percibirlo sin lenguaje, pero sabemos que existe.
y tenemos conciencia de la existencia de esto y de lo que soy yo respecto a esto. ¿Vale? Identificas a tu mamá, a tu familia, los objetos alrededor, juguetes, etc. ¿Vale? Y después se aprende y se adquiere el hecho de determinar cuál es la forma de denominar a ese objeto. ¿Vale? Esa es una parte. A partir de ahí, ese es la no tabula rasa. Lo van a ver en epistemología, espero. Porque la tabula rasa de John Locke, sí, de John Locke, dice bueno, la teoría de la tabula rasa dice que el ser humano nace como una tabula rasa, un pizarrón en blanco, ¿vale? Y entonces que va adquiriendo todos los conocimientos conforme se va desenvolviendo o va desenvolviéndose en este mundo y va conociendo, ¿vale? Pero Piaget no toma la idea de ahí. De hecho, Piaget toma la idea contraria. Hay dos corrientes, la corriente del racionalismo y la corriente del empirismo. La corriente del racionalismo nos dice que las ideas son innatas, que nacemos con ideas preconcebidas, como si viniéramos preconfigurados o programados con algo. Mientras que el empirismo dice que no, en general, dice que no, que todo está en blanco en nuestra cabeza y hasta que llegamos empezamos a adquirir información y solo lo podemos hacer a través de los sentidos, no de otra manera, ¿sale? Los racionalistas, por su parte, dicen que ni siquiera es necesario siempre de los 5 sentidos para poder pensar, sino que el pensamiento también va a depender de la forma en que nosotros lo trabajemos. De ahí conecta un poquito con la idea de un señor llamado Emmanuel Kant, que habla de las, bueno, no habla de las estructuras, no recuerdo el nombre que les da, pero son una forma de estructura de pensamiento que va formando las concepciones de lo que razonamos, de lo que pensamos, y después de ahí saca la idea o empuja las ideas del evolucionismo de Carlos Darwin y luego las de Jean Piaget, para poder decir que primero viene el pensamiento y después viene el lenguaje. No sale de cualquier lado. Es todo un rollo filosófico que viene desde Sócrates, Platón y Aristóteles en Grecia. O al menos desde ahí lo hemos detectado. En otras culturas ha sido analizado por sus propias filosofías, pero para los occidentales viene de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Sale? Entonces, y luego Vygotsky dice, no, aguanta, si no hay interacción social, si no hay nada que aprender, no puedes pensar. Es lo que decíamos. Si no tienes aquí un objeto con el cual interactuar, no vas a poder desarrollar el lenguaje. Piensen en la historia de Tarzán, ¿vale? Ustedes, bueno, no sé si sabían, Tarzán viene de una historia real. Tarzán y Mowgli vienen de una historia real, más Mowgli, que es el niño salvaje de Aveirón, un niño llamado Víctor, tal vez ya se los platicaron. De ahí salieron, de ahí salieron. Y entonces el niño no tuvo contacto con los seres humanos, cuando tuvo contacto con los seres humanos, le costó trabajo aprender, desarrollarse, etc. Incluso, no sé si es en este video, pero por ahí dicen que las personas que son sordomudas, si no aprenden el lenguaje de señas un determinado tiempo, tienen una deficiencia en el desarrollo neurológico, o sea, como que se atrasan mentalmente, como si fueran una especie de retraso, ¿sale? Bueno, entonces, a través de la interacción de ti conmigo, puedes mejorar y desarrollarte más, ¿sale? De hecho, ustedes podrían desarrollar mucho más su aprendizaje si tuvieran un mejor maestro que yo. Si ustedes estuvieran ahí en alguna universidad y tuvieran otro profe que les enseñara de otra manera, tal vez aprenderían diferente, tal vez aprenderían mejor, tal vez no, ¿vale? Pero depende precisamente de esa interacción. En la familia que te tocó nacer tienes esas costumbres o lo que haces precisamente por la interacción que llevas con ese grupo familiar, y luego del grupo familiar viene el grupo social, que viene siendo, por ejemplo, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, ¿sale? Y todo eso te conforma. Eso es lo que dice Vygotsky. Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Vale? A ver, va. Desarrollaban mentalmente y después integraban el lenguaje a esquemas mentales preconcebidos. El contemporáneo de Piaget, Lev Vygotsky, pensaba que el lenguaje y el pensamiento eran sistemas independientes y que a los 2 años estos sistemas convergen y se retroalimentan. El pensamiento... O sea, que lo que sabes que aquí se llama rojo, tú le nombras rojo.
Y cuando alguien escucha, la gente alrededor de ti escucha que le llamas como debe de ser, te felicita, se retroalimenta, te dice, sí, está bien, bravo, ya sabes que es rojo, sí, rojo, ¿sale? Y entonces ya sabes que es correcto para ti y es correcto para todos. Esa es la retroalimentación que recibimos. Cuando nos damos cuenta que estamos haciendo bien las cosas, es porque las hacemos bien para los demás desde nuestra perspectiva. Podemos saber que nosotros estamos haciendo las cosas correctas porque los demás nos dicen que están correctas. Al principio. Al principio es así. Y esto también va a ser un poquito conductista, o sea, va a ser estímulo-respuesta. ¿Vale? Si yo te digo que está bien, lo sigues haciendo. Si te digo que está mal, lo vas a tratar de dejar de hacer. ¿Vale? Entonces, no me voy a meter en rollos del conductismo, ya lo tendrán que ver, pero más o menos así viene esta onda. Y esta es la interacción social, a través de la interacción con las personas, con la sociedad, con el pueblo y para el pueblo. Por eso es ruso, Vygotsky, por eso pensaba así. ¿Vale? Sobre todo por esa parte, que todo entre todos ocurre el aprendizaje. Se volvía verbal y el lenguaje racional. Más recientemente, Chomsky propone que los humanos nacemos con una gramática universal innata porque, a pesar de la gran variedad de lenguajes, todos los niños aprenden a hablar de manera similar y todos hacen uso articulado de sustantivos, verbos y adjetivos. A favor de Chomsky, podemos decir que se ha descubierto un gen asociado con la adquisición del lenguaje. Además, nuestro cerebro está conectado de forma que nos permite tener un lenguaje. Áreas de memoria a corto plazo, de procesamiento verbal y de planeación están conectadas y gracias a esto podemos recordar y entender una conversación y planear una respuesta. Otros científicos no están de acuerdo con Chomsky porque, claro, el lenguaje no se desarrolla de manera innata, es necesario aprenderlo. Steven Pinker y Elizabeth Spelke proponen que los humanos nacemos con una capacidad innata de pensar en símbolos y luego estos símbolos se traducen en palabras. Para ellos, el lenguaje es solo una ventana al pensamiento. Experimentos han visto que los bebés recién nacidos pueden diferenciar a su madre de extraños y el color verde del rojo, y conforme crecen se van agregando más capacidades que después se expresan a través del habla. Entonces, ¿la diferencia de cómo perciben una llave los alemanes y los hispanos es una diferencia cultural? ¿El lenguaje no modifica nuestra percepción? Imagina que te piden ordenar estas imágenes. ¿Cómo las ordenarías? Lo más probable es que las hayas ordenado así, de izquierda a derecha, porque así leemos nosotros. Las personas que leen de derecha a izquierda las ordenarían al revés. En un experimento se mostró el mismo accidente a personas hispanohablantes y a personas angloparlantes. Ojo aquí, esto es importante. Los hispanohablantes recordaban fácilmente el suceso, mientras que los angloparlantes recordaban quién había estado involucrado. Los científicos lo atribuyeron a la manera de hablar. En inglés, aun cuando algo haya sido un accidente, se usa la construcción activa. Ella rompió el plato, haciendo hincapié en la persona. Mientras que en español diríamos el plato se rompió, usando la forma pasiva que hace hincapié en el suceso. El lenguaje parece tener una influencia en nuestro pensamiento, pero ¿hasta qué punto? Podríamos resolver fácilmente el dilema si supiéramos cómo surgió el lenguaje, pero la verdad es que nadie lo sabe. Algunos creen que empezó a partir de gestos, otros que nació del vínculo madre-hijo, otra hipótesis sugiere que surgió para coordinar actividades y otros creen que el lenguaje es un subproducto del desarrollo del cerebro cuando se empezaron a fabricar y utilizar herramientas. Otros científicos han intentado aclarar el dilema estudiando la comunicación en animales y se han hecho descubrimientos increíbles. Las aves, además de aprender cantos de sus padres, inventan cantos nuevos. Leones marinos, delfines y orcas entienden la diferencia entre ve hacia allá y da una vuelta y da una vuelta y ve hacia allá. Un bonobo llamado Kansi aprendió algo de inglés de manera espontánea y comprendía conceptos básicos de gramática, sintaxis y semántica.
Aunque diversos animales pueden entender y hasta imitar nuestro lenguaje, ninguna comunicación animal espontánea reúne todas las características del lenguaje humano. Pero, ¿y tienen pensamientos complejos? Recientemente se descubrió que los orangutanes son capaces de pensar en el futuro y planearlo. Quizá algunos animales son capaces de pensar, aunque no pueden expresarse. Bueno, ¿y todo esto qué nos dice? Lingüistas, psicólogos, antropólogos, arqueólogos y biólogos aún no se han puesto completamente de acuerdo. Lo cierto es que aunque existe el pensamiento sin lenguaje, el lenguaje nos permite tener pensamientos mucho más complejos y sutiles. El caso de las personas sordas es contundente. Nadie tiene duda de que son capaces de pensar, pero los infantes sordos que no aprenden lengua de señas a temprana edad pueden experimentar dificultades en su desarrollo cognitivo. Lo más probable es que el lenguaje y el pensamiento coevolucionaron. Necesidades básicas se comenzaron a comunicar usando signos vocales y visuales, y este intercambio simbólico aceleró y complejizó la evolución del pensamiento, lo que a su vez incrementó el desarrollo del lenguaje en un ciclo de retroalimentación positiva que continúa hasta hoy en día. Quizá es como lo describía Ferdinand de Saussure: la lengua es también comparable a una hoja de papel. El pensamiento es el anverso y el sonido el reverso. No se puede cortar uno sin cortar el otro. Así, tampoco en la lengua se podría aislar el sonido del pensamiento, ni el pensamiento del sonido. Curiosamente. Ok, a ver, ¿cómo ven? ¿Qué opiniones? ¿Qué le entendieron o qué aprenden con esto? Apoyo la teoría de Piaget. Sí, es que estamos aquí cerca de Norteamérica, pues, es cultural. ¿Cómo pensamos? Fíjense, ¿cómo aprendemos nuestro propio idioma? ¿Por qué quiero que entiendan esto? Ya les dejamos ver por casualidad la película ya han visto la película de Un milagro para Helen. Un milagro para Helen. Son de esas garzadas de pedagogía o psicología que deben de ver. Es que hay como que hay una línea así, un hilito donde tienen que entrar un chorro de películas que tienen que conocer sobre educación y algunos temas así. Se llama Un milagro para Helen. Un milagro para Helen. Se las voy a poner. Déjenme ver si no la tengo en la plataforma. Porque de repente ya tengo cargados los materiales y no me acuerdo que los tengo. Profe, a ver, de lo que estamos viendo, me recordó a la caricatura de Gusto Curioso, donde habla, pero no habla, pero es sonido y su sociedad es como dueño. Ajá, sí, resuelve problemas y hace sonidos que se entienden. Sí, es verdad. De hecho sí ocurre así. O sea, está basado en experimentos reales. De hecho, hay experimentos reales donde se ha trabajado con primates, con simios chiquitos, y sí responden, y entre más jóvenes les enseñes, más van a aprender. De hecho, tengan ustedes cualquier mascota desde que es pequeño, cualquier mascota que ustedes tengan desde que es pequeña, si le dedican mucho tiempo, se va a notar la diferencia de comportamiento y de comprensión con otra mascota que llegue más tarde o que no le haga mucho caso. Lo mismo ocurre con los niños. Exactamente lo mismo va a ocurrir con los niños. ¿Vale? Entonces, sí hay que ponerles atención, sí hay que ponerles atención, escucharlos y darles esa observación y ese seguimiento que necesitan. Porque si en un animalito se puede ver actitudes, fíjense que hasta los animales, perros, gatos, cualquier mascota, puedes ver actitudes de comportamiento que son compatibles con la de su contexto o con la de la persona que más convive, pues mucho más en un ser humano, ¿no? Y un ser humano que le falte esta conexión entre pensamiento, lenguaje y socialización, pues no va a poder comportarse de la misma manera. Ahora, quería yo les dije milagro para que déjenme ver si la encontramos. Y si no la vemos acá. De hecho, esta materia es muy rápida, ¿eh? Nos vamos a pasar viendo muchas cosas y todo. Casi es para matar el tiempo, porque como la doy en ejecutivo, está planeada para ejecutivo. O sea, que por tiempo tenemos para aventar. Ahora sí no nos vamos a apretar. Entonces, déjenme compartir los alumnos.
Entonces se puede decir que de los animales, o sea, los animales pueden hablar, pero nosotros como comprender, hay que ver. Se pueden expresar, ajá. Por ejemplo, los pericos, ¿no? O sea, porque también vi un video que de ay, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos ah, que no me acuerdo si no, y su voz de ellos pueden hablar, pero no No entiende, es que lo que dice ahí es que, por ejemplo, un perico no entiende el concepto. Un perico le puedes decir que diga tonto o alguna grosería, repite, pero no entiende lo que significa. También puede entender que al decir algo puede ser para divertirse. Un animal puede jugar contigo a molestarte porque sabe que vas a tener una reacción, no porque intente conscientemente molestarte, sino porque sabe o lo que espera es la reacción que tú tienes hacia él. Atención puede ser. no sería como los dichos, ¿no? Cuando dices una palabra, no sé, una mala palabra, el niño lo repite, no tiene conocimiento de lo que significa esa palabra y solamente lo dice. ¿Y sabes qué es ¿saben cuál es el primer conocimiento que va a tener? Todo niño le dices, oye, dile tonta a tu abuelita, por ejemplo, o dile tonta a tu mamá. Sí, a veces ese niño es muy tonto, se parece a su mamá, ven que canta así. Me acuerdo ahorita de la posada. Que estaban cantando, le enseñas así al niño. A ver, el niño qué está entendiendo. Si el niño no tiene el concepto claro de lo tonto y del respeto y todo este rollo, ¿vale? Cuando le dices, dile tonta a tu mamá, el niño va a repetir tonta. Entonces la tía y todos los demás adultos se ríen. Jaja, la mamá se ríe. ¿Vale? Y entonces, sin lenguaje, lo primero que está recibiendo el niño es un refuerzo positivo. O sea, decirle tonta a mamá es divertido. No lo expresa, no lo piensa con las palabras que yo acabo de usar. No puede, porque no habla. Pero cuando empieza a hablar y le dice tonta, ¿vale? Y todos se ríen, lo que primero que se va a quedar grabado y que va a quedar hasta el fondo de todo lo demás que va a aprender, va a ser que es divertido, o que es gracioso, o que es bonito, agradable, sabe Dios qué, decir esa palabra para referirse a la mamá. Y entonces, 3 años más tarde, cuando el niño ya aprendió a hablar y tiene hasta lo profundo de eso, de repente le dice tonta, y si se siguen riendo, peor aún, porque se sigue reforzando y haciendo más grande la idea. Un día le van a decir, eres bien irrespetuoso, ¿y creen que va a entender por qué? No. No. Lo puede comprender, pero le va a costar más trabajo comprenderlo y más trabajo modificarlo que un niño al cual le hayan enseñado lo correcto desde el principio. Por eso con los niños tienen que ser muy cuidadosas. Entre más chiquitos son, más cuidado hay que tener en cómo somos, ¿vale? Porque además de todo, para enseñar hay que saber, pero para educar hay que ser. Es muy distinto. Entonces, si nosotros somos de una manera y el niño ve esa forma de conducta, va a aprender más de cómo somos que de lo que le digamos, ¿vale? Así funciona este rollo. Y después viene el lenguaje y la comunicación. O sea, la comunicación parte, pero viene el lenguaje, la comunicación, perdón, parte a partir de ese fondo, de esas ideas fundamentales, principales, estructuradas ahí, ¿vale? Es mucho de tener cuidado. Esta es la película, se las pongo igual la vemos la otra semana. A ver, déjenme ver. El enlace. Se ve mala calidad porque está en YouTube. Y ahorita les voy a poner otro video. Esto lo estaba yo buscando. Un video de un par de cines.
Película completa, español aquí. 480. Ya dije, no se ve tan bonita como quisiera, pero en español solamente la encuentras. Bueno, la encontré así, como dije, es rápido y vamos a ver esto. Tenía yo antes un lugar que conocía que estaba por ahí por donde por donde está la 10 Oriente y la 4 Sur. No, 2 Sur. 10 Oriente y 2 Sur. Está una panadería en una esquina y hay una iglesia en la otra esquina y una taquería de Los Ángeles. Bueno, junto a la iglesia, no me acuerdo qué iglesia es. Mi mamá y mi tía saben todas. Bueno, estaba uno donde vendían películas y el señor que vendía películas te conseguía la que fuera, la película que fuera. Entonces, si yo hubiese pedido esta, te la consigo. Ahí iba yo conseguía todas las películas que me pusieron en la universidad. Se ve así, no la voy a poner ahorita, ¿verdad? Les digo, la chistamos la siguiente clase. No, pero está en MP4. Ok, se ve medio Ah, borroso. ya la vi. ¿No la viste? Ya. Historia real. Bueno, mientras tanto, vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro video que les quería poner. Se llama... Ay, rayos. Es que no, no, a ver, para empezar, no recuerdo si es uno u otro. Tengo dos. Voy a aventarme a poner el primero. Y si no es, pues ya, no. La forma más fácil de aprender cualquier idioma. Y no es nada más por el consejo de cómo aprender cualquier idioma, sino del análisis de la lengua que hace este video. ¿Vale? Oye, ¿qué macacos hace aquel humano? Creo que intenta aprender francés. Parece una técnica de aprendizaje muy peculiar. Los humanos tienen muchas técnicas diferentes para aprender idiomas, aunque no estoy seguro de qué tan efectiva sea esa. ¿Crees que hay alguna forma para que ese humano pueda aprender más fácilmente? Tal vez no le vendría mal probar con el input comprensible. ¿El qué? Input comprensible, o al menos creo que así lo suelen llamar en español. En inglés es comprehensible input. Yo lo traduciría algo así como consumo de información comprensible, pero para no complicarnos, dejémoslo en input comprensible. ¿Que no mencionaste algo de esto en otro video? Sí, lo mencioné en el top 5 de tips de aprendizajes de idiomas, pero no profundizamos mucho en el tema. Entonces, ¿qué macacos es el input comprensible? Es una hipótesis desarrollada por un lingüista llamado Stephen Krashen. ¿Y? ¿Y qué? ¿De qué se trata la hipótesis? Oh, sí, bueno, ¿alguna vez has visto un bebé humano? Oh, sí, una cría de humano. Los he visto, pero ¿qué tiene que ver? ¿Nunca te has preguntado estos bebés de dónde sacan la paciencia para sentarse todos los días por horas frente a montañas de libros para estudiar reglas gramaticales y memorizar largas listas de palabras solo para poder aprender a hablar? ¿De qué macacos hablas? Ningún bebé humano hace semejante cosa. Solo se dedican a balbucear y babear. Además, ¿cómo macacos leerían un libro si, para empezar, aún no saben ningún idioma? Exactamente, la primera lengua que aprenden los humanos no se adquiere por aprender aburridas reglas gramaticales. ¿Ah? Pues eso, que los bebés son humanos en miniatura con cabezotas grandotas y que babean todo el día. Ya no estoy muy seguro de qué va este video. Quiero decir, sí, tienes razón. Ningún bebé humano se sienta por horas a estudiar español, o cualquiera que sea su lengua materna. Pero, aún así, aprenden el idioma, y lo aprenden bastante bien. Ahora que lo mencionas, me había detenido a pensar que los humanos aprenden su lengua materna de la nada, pero muchos de ellos tienen problemas cuando intentan aprender otro idioma diferente.
diferente. Tal vez se deba a que cuando intentan adquirir otro idioma, suelen hacerlo de maneras muy diferentes a como adquirieron el primero, pero Krashen sostiene que, independientemente de que se trate de su primera, segunda o tercera lengua, todos los humanos adquieren el lenguaje de una sola manera cuando entienden el mensaje. Por eso se llama input comprensible. Pero, ¿qué quiere decir esto exactamente? Digo, no puedes simplemente acercarte a un humano que tiene problemas intentando aprender francés, decirle, sé cuál es tu problema, no aprendes francés porque no lo entiendes, un saludito, y esperar que eso le sea útil de alguna manera. Tienes razón. Lo que quiere decir eso de entender el mensaje es que el contenido que consumes en el idioma que quieres adquirir debe ser contenido con un nivel de dificultad ligeramente superior a tu nivel actual en el idioma. Es decir, lo suficientemente fácil como para que puedas entender en términos generales de qué se trata, pero lo suficientemente difícil como para que no entiendas todo y debas deducir ciertas cosas por contexto. Eso tiene sentido. Digo, si algo es tan fácil que lo entiendes a la perfección, no habrá nada nuevo que aprender. Pero si algo es tan difícil que no entiendes una sola palabra, tampoco aprenderás nada porque no le encuentras ningún sentido. Exactamente, y es así como los bebés aprenden su lengua materna. ¿Has notado que los adultos están siempre hablándoles como si fueran tontos? Tienes razón, los adultos suelen comunicarse con los bebés con un lenguaje muy simple. Me imagino que esto les ayuda a aprenderlo más fácil. Así es, nunca he visto un humano hablándole a su bebé sobre física termonuclear de partículas cuánticas vegetales en los átomos supersónicos de las mazorcas. Lo que acabas de decir no tiene sentido. Y tampoco lo tendría para un bebé, así que no aprendería nada con ello. Supongo que tienes razón. Krashen hace un ejemplo muy claro de esto en una conferencia que hizo hace tiempo. Primero, dijo algo en alemán sin dar ningún contexto. Mira. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. No entendí ni una sola palabra. Exactamente. Esa sería una clase de alemán poco efectiva, pero si hay suficiente contexto, el asunto cambia. Míralo, y esta vez pon atención a lo que hace. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Everyone say, yeah, I can hear you, even though it's a TV audience. Good. Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja? Gut. Kopf. And here I'll draw a picture now. Kopf. Ist gut, ja? Schön. Kopf. Das ist Mr. Spock, ja? Mr. Spock hat 2 Ohren. Ohren. Verstehen Sie Ohren? Er hat 2 Ohren. Okay, Mr. Spock. Ja? Ach, nein. Entschuldigung. Okay. Augen. Verstehen Sie Augen? Augen. Wie viele Augen? 1, 2, 3 Augen. 3 Augen. Ist das richtig? 3 Augen? Nein. Wir haben nur 2 Augen. Mund. Verstehen Sie Mund? Und hier ist eine Zigarette, ja? Nein. Zigaretten sind nicht gut. Vaya, entendí eso. No tenía idea que sabía alemán. No, no sabes alemán. Es solo que... Así que fluido en alemán, ¿ah? Good, good. En todo caso, un aspecto importante de esta hipótesis es la distinción que Krashen hace entre aprender y adquirir. Según él, aprender es un proceso consciente. ¿Como sentarse a leer un libro sobre gramática y repasar estructuras de frases? Sí, eso mismo. Y por otro lado, adquirir es un proceso subconsciente, como el caso de los bebés. Ya veo, los bebés no adquieren su lengua materna de manera consciente. No tienen la intención explícita de adquirir el idioma. Ellos simplemente escuchan y ven a los adultos decir y hacer cosas relacionadas a lo que dicen. Y con el tiempo, todo esto toma más y más sentido. Exactamente. Y según Krashen, los idiomas no se aprenden, se adquieren. Es un asunto subconsciente. Pero cuidado, eso no significa que puedas simplemente poner cualquier podcast en francés mientras duermes y al día siguiente sabrás hablar francés mágicamente. No es así como funciona. Omelette de fromage. Ya quisiera que fuera así de fácil. Ya habría aprendido orangutárabe hace tiempo. Y yo ya dominaría el chimpancéñol. Pero la cosa no es tan sencilla. Por algo se llama input comprensible. Porque lo que sea que escuches, leas o veas, debe ser comprensible. Esto es importante porque no quieres dedicar toda tu atención al idioma como tal. Ah, ¿no?
Entonces, ¿a qué? Al mensaje. Lo que se dice en el idioma es lo que realmente interesa, no el idioma como tal. Entonces es por eso que muchos métodos tradicionales de aprendizaje de idiomas suelen ser ineficaces. Así es, suelen gastar demasiado tiempo y energía en memorizar fórmulas para armar frases en el orden correcto, memorizar verbos irregulares y un montón de reglas raras, pero no gastan suficiente tiempo consumiendo el idioma e intentando entender lo que dice. Entonces todas esas reglas y fórmulas raras son completamente inútiles. No exactamente, esas cosas son útiles si quieres estudiar un idioma a fondo y entender su lógica de una manera más consciente, pero no son de tanta utilidad si no tienes ninguna idea del idioma en primer lugar. Tiene sentido. Digo, si paras a pensarlo, todo el mundo adquiere su lengua materna mucho antes de estudiar estas cosas en la escuela. Es más, la adquieren antes de siquiera saber leer. Eso mismo. Además, cuando hablas tu lengua materna, nunca estás pensando si deberías poner el verbo antes o después del sujeto. Tú simplemente sabes cómo funciona de manera inconsciente y hablas sin pensar en estructuras ni reglas. Cuando hablas o escuchas tu lengua materna, en lo único que piensas de manera consciente es el mensaje, no el idioma. Es verdad, pero me parece que estudiar estas cosas pueden llegar a ser útil para acelerar el proceso de aprendizaje. Pues sí, son herramientas que tú tienes a tu disposición gracias a que ya sabes tu lengua materna y no estás empezando desde cero a aprender a hablar. Usarlas puede servir como atajo en ciertos casos cuando tengas una duda puntual, pero lo importante es no olvidar que esto es solo una ayuda y no debería ser la única forma de aprender el idioma. Una vez resuelves tu duda, hay que regresar al input comprensible. Recuerda, lo realmente importante es el contenido, no la forma. Entiendo. Y a todas estas, ¿qué dice Krashen sobre hablar? ¿No es esta una parte importante en la adquisición de un idioma? Bueno, noté que este suele ser un aspecto controversial de su hipótesis. Krashen sostiene que hablar no es practicar, hablar no resulta en adquisición del idioma, hablar es más bien un resultado del input comprensible. Espera, eso no suena bien. Hablar el idioma que estás aprendiendo es demasiado útil. Pues sí, pero creo que muchos humanos malentienden este punto. Hay que entender que Krashen no dice que hablar no tenga utilidad. Sí que es útil, te puede ayudar a aprender un idioma, pero ayuda de una forma indirecta. Según él, cuando hablas, lo que importa no es lo que estás diciendo, sino lo que el otro te responde. Es decir, hablar es útil porque puedes provocar una respuesta por parte de tu interlocutor, y así estarás recibiendo más input comprensible. Entiendo su razonamiento. Tiene sentido en términos generales, pero no termina de convencerme al 100%. Y no eres el único. No debemos olvidar que esto es una hipótesis y no una verdad absoluta. Hay humanos en desacuerdo con Krashen en este y en otros aspectos de la hipótesis. He visto que suelen poner como ejemplo que existe gente que entiende un idioma, pero no logran hablarlo muy bien de manera espontánea. Es verdad, se me ocurre el caso de hijos de padres inmigrantes en países donde no se habla lengua materna de los padres. Algunos de ellos entienden el idioma de sus padres, pero no lo hablan muy bien. Es un buen ejemplo. Primatalmente, pienso que el output, que se refiere a la generación de contenido en un idioma, como hablar, escribir o hacer señas, es una de las bases principales de todos los idiomas. Digo, de eso se tratan, de transmitir y recibir información. Los idiomas que yo hablo los he adquirido en gran parte por hablar con un montón de humanos, además de consumir muchísimo contenido en el idioma. No sé si hablarlos me fue útil por lo que me respondían, por el hecho mismo de hablar, o por una mezcla de ambas cosas. Lo que sí sé es que hablar es útil, independientemente de las razones, por lo que pienso que es importante hacerlo. Estoy de acuerdo. Digo, no importa mucho si hablar es útil por una u otra razón. Lo que importa a fin de cuentas es que es útil. Exactamente, pero más allá de todo este asunto, es claro que el principal motor en la adquisición de idiomas es el consumo de información que podamos entender, porque de esta manera podemos concentrarnos en el mensaje y no en el idioma. Claro, es lo que te da los recursos que necesitas para empezar a hablarlo en algún momento. Yup, a fin de cuentas, lo que Krashen resalta es que la adquisición de un idioma no comienza cuando empiezas a hablarlo, sino cuando empiezas a escucharlo o leerlo, o en otras palabras, cuando empiezas a recibir input. Un bebé no empieza a aprender su lengua materna cuando dice su primera palabra, sino cuando sus padres le hablan por primera vez. Es cierto, las crías de humanos pasan mucho tiempo sin decir una sola palabra, pero su primera palabra no sale de la nada, viene de escuchar e intentar entender un montón de cosas por un montón de tiempo. Pero todo esto que hemos mencionado hasta ahora no es lo único importante dentro de la hipótesis de Krashen. Hay otro factor muy importante a la hora de adquirir un idioma que puede resultar fácil de olvidar para muchos humanos. ¿De qué se trata? El filtro afectivo. ¿Filtro afectivo? Yup.
Así lo llama Krashen. Se refiere a un filtro o un muro que impide que alguien adquiera un idioma. Esto ocurre cuando hay respuestas emocionales negativas al entorno de aprendizaje. ¿Te refieres a algo así como la motivación? Exactamente. Cosas como por ejemplo la falta de motivación para aprender el idioma, la ansiedad respecto al entorno de aprendizaje, la falta de confianza que el estudiante se tiene a sí mismo, o simplemente tener flojera o no querer aprender el idioma son motivos suficientes para que el filtro afectivo evite que logres adquirir un idioma con éxito. Eso de la motivación también lo mencionaste en aquel video que hicimos de tips de aprendizaje de idiomas. Realmente es un aspecto muy importante para aprender un idioma. Sí que lo es. Hay que recordar que adquirir un idioma no es algo fácil, toma tiempo y dedicación. Y si los motivos por los cuales quieres aprender un idioma no son lo suficientemente fuertes como para que valga la pena todo el esfuerzo, difícilmente lo lograrás. Pienso que también es importante que los contenidos que estudies sean interesantes para ti. Digo, si lees algo o ves una serie o una película que no te llama la atención, difícilmente aprenderás algo de ella. Tienes razón, eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba de concentrarte en el mensaje y no en el idioma como tal. Si el contenido es interesante para ti, es mucho más fácil que logres concentrarte en entender lo que está pasando y no en encontrarle lógica a las palabras que dicen. Todo esto es muy interesante, me dieron ganas de retomar mis estudios de orangutárabe. ¿Y ustedes, humanos, qué idioma quieren aprender? Cuéntenos en los comentarios. Gracias a Gonzoldik, Great Pencil 1447, Ecuturimu, Mr. Drenos, Savid González. Ok. A ver, ¿qué se entiende con esto? De lo que estábamos hablando. ¿Y de dónde viene el aprendizaje? Bueno, ¿de dónde viene nuestro lenguaje? De los que vemos y escuchamos. Lo podemos escuchar en el periódico. ¿Dónde cómo? ¿Qué no? De la experiencia. De la experiencia, ajá, de los reflejos de lo que estamos viendo, sí. Cuando queremos aprender, nosotros de hecho, la primera motivación que tenemos para aprender el idioma que hablamos es el tratar de darnos a entender o que nos entiendan, comunicarnos, que nos den afecto, que nos den comprensión, ¿vale? Integrarnos, no sentirnos fuera de. Pero pues aquí dice, ¿no? Bueno, no dice eso, pero ocurre así. Cuando dejamos de necesitar esa comprensión, decimos, no, ¿para qué aprendo inglés? ¿No? ¿Y para qué aprendo? Sí. Bueno, diríamos que como decía en el video que para cuando hablas y no, bueno, desde mi punto de vista, se me decía, bueno, no significa que solamente es cosa de que tú lo aprendas y lo digas, sino que debes de conocer el concepto de lo que significa tanto como en el español y en inglés. ¿Y dónde se refiere a eso? Me digo que cuando un bebé habla, pero no sabe exactamente lo que es la palabra. Lo que decía en el video era que para hablar en un idioma tienes que saber su concepto. Tienes que entender la parte profunda de la idea. Ajá, exactamente. Sí, porque después ya vas a relacionarla con la palabra. Y es lo primero que hacen. Cuando vean esta parte del aprendizaje de los niños pequeños, van a ver un ejercicio, o tendrían que ver un ejercicio que se llama, bueno, es una cosa clásica. ¿Han visto tarjetas? ¿Conocen las tarjetas palabra-objeto? Sí las conocen, ¿no? No, ¿han visto cualquier jueguito de lenguaje de Fisher Price o algo así? No, qué bien. Viene el animalito, viene el gato y abajo dice gato. O viene el gato y dice qué. ¿Vale? Esto es palabra objeto. ¿Vale? Eso de ahí es palabra objeto. Esa cosa que tienen ahí. ¿verdad? Eso que pusieron. Eso es palabra objeto. Ser más puntual porque está agarrando y dice la idea, la estás plasmando y pones la idea con el concepto. ¿Vale? Nosotros empezamos a aprender así porque lo primero que vamos a vincular es el concepto, la idea. ¿Vale? Si quieren aprender un idioma más fácil, un paréntesis, o bueno, les cuesta trabajo el inglés, si sienten que les cuesta y están tratando de aprender inglés, una recomendación muy sencilla que les puede ayudar bastante. Cambien su celular al idioma inglés. No. Sí. Ya lo saben usar. Ya sabes usar tu celular. Realmente te sabes los menús, te sabes dónde está cada cosa. Exactamente. Cambia tu computadora, si tienes computadora, cambia tu pantalla, y tus dispositivos cambian. Y automáticamente te vas a ir dando idea con palabra.
y ni siquiera te vas a dar cuenta. Si quitas la barrera emotiva, como dice la barrera del aprendizaje, o sea, lo que acabo de decir, ya, no, como que te da miedo, ¿no? Porque dices, no, porque si no vaya yo a encontrar cómo regresarlo. ¿Verdad? Sí, pero se supone que ya te lo sabes. O juega un rato con tu celular antes de hacer eso. Por ejemplo, en tu caso, tienes ese conflicto. ¿Qué puedes hacer? Ponte a jugar un rato ahí, a ver dónde está este menú, sirve para esto, cámbiale, muévele varias veces, hasta que tú asumas que ya entiendes cómo y dónde están las cosas sin tener que leerlo. Casi ya tienes el proceso acá. Ah, quiero cambiarle el tono de alarma. Ah, ok, abro esto, muevo aquí, muevo para arriba, abro, clico, busco esto, ya lo empiezo como el cuarto, este aquí, vamos, ya, lo cambié. Hasta que tú tienes claro ese proceso, entonces ponlo en inglés y ahí vas a ver que tienes que seguir exactamente el mismo procedimiento para eso. ¿Vale? ¿Ninguna de ustedes ha jugado alguna vez con Duolingo? Sí. Duolingo, ¿han jugado Duolingo? Pues es lo mismo, cuando estás aprendiendo Duolingo en realidad no aprendes nada, o te cuesta trabajo aprender porque solamente repites pero no piensas. Y aparte, como están las imágenes. Aprendes más en las que están las imágenes, pero aprendes menos cuando sale el personaje y habla y ya, porque no entiendes el contexto de la situación. Duolingo en inglés es más fácil que en cualquier otro idioma, porque cuando lo juegas en inglés te aparecen imágenes y escenas, incluso trae cuentos en inglés, te aparecen escenas de lo que debería de estar ocurriendo en la situación. Entonces con la imagen te das la idea, aprendes más, pero si lo pones en cualquier otro idioma, simplemente aparece Brigham, otro señor, y Pi, cualquiera de ellos, los personajes hablan y ya, y te ponen por ahí una palabra, ¿no? Con una imagen, sale esto y aquello, ya tienes que adivinarle, o casi tienes que adivinarle cuál es, y te equivocas, y tienes que adivinar y volver a adivinar hasta que se te queda qué significa cada cosa. En mi caso, por ejemplo, con el alemán, para entender la diferencia entre entender el das, pues sí me costó un rato, y todavía no la acabo de entender. Entonces, precisamente, si quieres utilizar una de estas plataformas para aprender idiomas, para que te sea útil, tienes que pensar en lo que te está diciendo, ¿sale? Si dice, hoy es un buen día para desayunar, ¿sale? Entonces tienes que pensar en un buen día, en un desayuno, mientras haces la traducción. Today's a good day for breakfast, ¿no? For breakfast. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Chicas, ¿qué se llama de esta clase? ¿Qué aprendieron? Para poder tener el lenguaje también. ¿No? Vamos a dejarlo ahí. Ahí les dejo la recomendación si quieren aprender a eso. Pueden más Duolingo para que tengan. Bueno, pórtense bien, nos vemos la próxima semana. Descansen. Desde la página. Nos vemos. Está ahí, digo que es de donde guardo los teléfonos. ¿Desde cuándo está feliz? Es un libro de forma ya, porque le conté a una
las burbujas. Ah. Y después volvió una poquito y estaba un señor queriendo pero estaba bien bonita la cosa, bien ropa. Y que yo no pensé. Y que también no le único de así, pero yo también se me gustaba y estaba de moda Buenos días. ¿Por qué se van? Quédense a la clase. Oh. Ahorita liderazgo. ¿De qué carrera? De conta, de administración. Pásale eso, muy bien. ¿Tú de qué eres? de Pedagogía. Uy, no les digo lo que dice. ¿Pedagogía para ser maestra o algo mejor que eso? Para ser capacitadora en una empresa. Puede ser capacitadora. Claro. Bye. Díganme que ya están trabajando en su tarea. Miéntanme, aunque no sea cierto. Más o menos. Ya por lo menos viste que hay tarea.